qué está pasando en los últimos días con uno de nuestros más importantes clientes, o por lo menos así lo hemos entendido. Está con nosotros un analista experto en el tema de hidrocarburos que ya nos ha visitado. Está con nosotros el señor Hugo del Granado. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Gracias, Priscila, un placer estar por acá. A ver, cuéntenos un poquito cuál es su percepción de todo lo que ha estado viendo con el tema de la Argentina, Bolivia y las declaraciones que hemos visto en los últimos días. Bueno, no es la primera señal que recibimos, señal negativa de los mercados. Ya el año pasado, en junio también, el ministro Aranguren daba cuenta de haber recibido un correo del ministro Sánchez. Los dos ministros siguen en funciones. En sentido de que Bolivia no podía cubrir los 19 millones de metros cúbicos y que pedía una dispensa por el invierno para cubrir solamente 15 millones. El año pasado también la Cámara Nacional de Industrias del Brasil emitió un documento recomendando a su ministerio la contratación de una empresa especializada para que pueda estudiar y entender el estado en el que se encontraban las reservas bolivianas, porque estimaba o estima que Bolivia a partir del año 2021 iba a poder proveer solo 17 millones de metros cúbicos, el año 2022 10 y el año 2023 3 millones de metros cúbicos. O sea, esas son preocupaciones que vienen no del embajador, vienen de ambos mercados, de ambos países. Y lo que sucede con estas malas señales no solamente es la pérdida económica que puede tener el país por no vender lo que debe vender, sino sobre todo por la pérdida de confianza que se genera en nuestros clientes. Y esa pérdida de confianza es intangible y es lo más valorable que se tiene en una relación comercial entre socios. El anuncio de que Argentina va a comprar a Chile, porque ya es un hecho, lo dijo el embajador hoy, que va a comprar a Chile mucho más caro que a Bolivia, el gas, ¿es que ha perdido la confianza en nuestro país, Argentina? No hay gas más caro que el que no existe. Y el invierno argentino no puede pasar sin estar totalmente suministrado su mercado. Si tiene que comprar un gas regasificado al doble, al triple del precio del gas boliviano, lo tiene que hacer. ¿Y por qué lo hace? Porque Bolivia no ha estado en condiciones de proveer ese gas. No es la primera vez que está comprando. El año pasado ya compró gas regasificado chileno y este año también lo va a hacer. Ahora, cuando escucho decir que Bolivia ha cumplido al 100% los envíos y las nominaciones, es falso. La propia información proveniente de YPFB da cuenta de que este mes, a partir del 1 de mayo, debíamos estar enviando una cantidad mínima de 20,3 millones de metros cúbicos. ¿Ya? 20,3. Ni un solo día del mes de mayo se ha alcanzado ese volumen mínimo. El promedio de este mes, hasta ayer, es de 15,4. ¿Y por qué el ministro dice que estamos cumpliendo? No entiendo por qué no estamos cumpliendo, es muy sencillo. ¿Mintiendo el ministro? Es cuestión de entrar a la página de YPFB Transporte, subsidiaria de YPFB, y uno ve ahí los envíos diarios al gasoducto de exportación. Es una información que está a la mano y que confirma que no se le estaría dando este volumen que deberíamos cumplir. Así es, pero además, Priscila, es el volumen mínimo que debemos enviar para no caer en multas. A partir del 1 de enero de 2017 deberíamos estar enviando 23,9 millones de metros cúbicos a la Argentina. El volumen mínimo para el verano es 20,3. Y no lo cumplimos. Estamos enviando un 20% menos, 5 millones de metros cúbicos diarios menos. Y el volumen mínimo que se tenía para la época de verano, que terminó el 30 de abril, escasamente se ha podido cumplir ese volumen de 16,7. 16,7 era lo que debíamos haber enviado en verano
en lugar de los 23,9 que nos permite el mercado, hemos enviado menos, siempre estamos enviando menos. Ahora, ministro... ¿Por qué? ¿Por qué enviamos menos? Antes de que me diga el por qué, el ministro también dijo, estamos enviando y la prueba de ello es que no tenemos multas. ¿Cómo funciona este procedimiento? Si enviamos por debajo de los 20,3 tenemos que pagar multa. O sea, la diferencia de lo que estamos enviando, 15,4 a los 20,3, son casi 5 millones de metros cúbicos, van a ser sujetos a multa. Ahora, la multa con la Argentina es mucho menos drástica que con la multa con el Brasil. Estamos hablando de alrededor de un 15% únicamente. Pero ese no es el problema, el pago de la multa. El problema es la pérdida de confianza en un cliente. Tenemos 2 clientes, ¿no? Y estamos muy dispuestos a pelearnos a la primera falta de acuerdo con un cliente que es importantísimo para nosotros. Ahora, nos quedábamos con esa incógnita. ¿Por qué no estamos enviando lo que deberíamos enviar? Bueno, ahí entramos a la base del problema. El problema no es con la Argentina o no es con el embajador. El problema es que no estamos en condiciones de suministrar adecuadamente a nuestros mercados. Cuando la nominación o el envío de gas al Brasil aumenta, ayer el Brasil nos pidió, en lugar de 28, 31, se mandó los 31. Pero para mandar los 31 se tuvo que bajar el gas enviado a la Argentina de 17 a 15. O sea, si nos ponemos a pensar en atender a la plena exigencia de los contratos al Brasil, a la Argentina y la demanda del mercado interno, necesitamos producir más de 65 millones de metros cúbicos. No estamos produciendo lo que necesitamos y lo que hemos comprometido. No estamos produciendo. A enero de este año, la producción ha sido de 52 millones de metros cúbicos. Si supongamos que necesitamos solo 60, que ya estamos por debajo del requerimiento del mercado, y producimos 52, estamos lejos pues de aquello. Esta baja en la producción se viene produciendo desde el año 2014. En 2014 alcanzamos un pico en la producción de 61 millones de metros cúbicos. El 2015 bajamos a 60 y el 2016 bajamos a 57. Estamos produciendo menos de lo que exige nuestro mercado. ¿Por qué? De nuevo la pregunta de por qué. ¿Por qué? Porque nuestras reservas están decayendo, están en descenso. Las inversiones han sido insuficientes para poder incrementar las reservas. Estamos con reservas muy ajustadas, por eso es la preocupación de los brasileros ante la perspectiva de firmar un nuevo contrato a 20 años plazo. La reserva que necesitaríamos, por ejemplo, para una reserva dedicada exclusivamente para 20 años de cubrir el mercado brasilero, es de 7.73 TCFs. Las reservas actuales de Bolivia, las actuales, son de alrededor de 8 TCFs. Entonces no alcanza. Aunque podamos producir la cantidad que necesita el mercado en este momento, nos vamos a quedar cortos en el largo plazo. Ahora, yo quiero comentarle algo, don Hugo del Granado. Don Guillermo Achal, presidente de YPFB, está siguiendo esta entrevista y me hace una observación y a ver si usted puede contestarle. Dice: Priscila, no se tienen multas y no se están pagando multas, no se paga de la diferencia. Eso es un error, dice el presidente de YPFB en un mensaje que nos acaba de hacer llegar vía Twitter. Bueno, el contrato establece una multa del 15%. Ahora, con el anterior gobierno Kirchner, claro, o sea, no se pagaron multas hasta que vino este nuevo gobierno y dijo: nos han dejado con una deuda de 360 millones de dólares, pero además se tuvo que pagar la multa que quedó pendiente. El contrato dice que hay multas y si no enviamos los volúmenes acordados, hay que pagar multas. No hay donde perderse. Eso dice el Pero contrato. Nuevamente le digo, el problema de las multas es el mal menor.
El grave problema que estamos enfrentando por este tipo de desentendimientos es el problema de la pérdida de confianza de los mercados. En lugar de hacer todo lo posible para capturar ese mercado y abastecerlo totalmente, ¿no? Salimos de manera muy fácil, hasta impertinente, a replicar las declaraciones del embajador. Cuando el mundo está inundado de gas, la producción de gas en el mundo supera superabundantemente la demanda. O sea, es un problema de competencia de mercados. Hay que capturar mercados. Y nosotros en Sudamérica, los dos únicos mercados que tenemos, los estamos tratando mal. Ahora, el problema de las multas es insignificante frente a la polémica que desatamos para el futuro. Ahora, cuando el embajador hace este pedido al gobierno boliviano de que les envíen este plan establecido para el abastecimiento en la época de invierno, ¿está haciendo política? Porque el ministro de Hidrocarburos le dijo que él está haciendo política, ¿no? ¿Es así? El contrato tiene un anexo. Y en ese anexo está muy claramente establecido cuáles son los volúmenes que se tienen que mandar cada año, cuál es el volumen que se tiene que mandar para invierno y cuál es el volumen que se tiene que mandar para verano. Eso está firmado por las autoridades de IPFB y de ENARSA. Que se nomine ese volumen, porcentaje menos, porcentaje más, se compense si se nomina menos o hay un excedente, es totalmente secundario. Lo único que tenemos que hacer es cumplir el contrato. Y no lo estamos cumpliendo, Priscila, porque lo que le digo, deberíamos estar exportando 23,9, eso es lo que dice el contrato. Tenemos una cantidad mínima que no estaría exenta de multa. ¿Para qué se ponen mínimos para verano y para invierno? ¿Por qué? Porque justamente si no cumplimos ese mínimo, hay una multa, hay una carga pecuniaria. Si no, no tendrías razón hacer contratos o fijar volúmenes mínimos y máximos. No se trata de salvar el pellejo en estas circunstancias. No se trata de echar la culpa al embajador o argumentar que estamos cumpliendo el contrato. Hay un conflicto y ese conflicto está en nosotros, no en los argentinos. Tampoco se trata de decir vamos a cumplir con el mercado interno y si no les gusta eso, nuestra prioridad es el mercado interno. Un proveedor solvente tiene que haber previsto en el largo y mediano plazo los volúmenes necesarios para poder atender y mantener satisfechos a sus clientes. En un mercado tan competitivo como el que le cuento, tenemos nosotros que esforzarnos para mantener a nuestros clientes satisfechos. Es así de sencillo. ¿Cuál va a ser el impacto económico para nuestro país, esta firma de contrato entre Argentina y Chile? No, pues ninguno, porque Bolivia no está pudiendo abastecer al mercado argentino. ¿Pero estamos con la posibilidad de perder a un cliente? Pero obviamente en el mediano plazo. Los argentinos tienen la mayor cantidad de reservas de gas, en este caso no convencional, de Sudamérica. Están por encima de Venezuela en materia de reservas de gas. Se ha vuelto comercial la tecnología del gas no convencional, el shale, el fracking, y esa tecnología está trabajando en Vaca Muerta. Están empresas transnacionales de ámbito mundial, como la Exxon, por ejemplo, y tienen no solamente para abastecer su mercado interno en el mediano plazo, se van a convertir en los grandes exportadores de Sudamérica de gas natural. Entonces, no solamente que podemos estar perdiendo anticipadamente un cliente, sino que además estamos jugando los últimos años de abastecimiento de un mercado que próximamente se va a autoabastecer. Bueno, yo quiero agradecerle a don Hugo del Granado por haber estado con nosotros y ayudarnos a entender un poquito más lo que está pasando con este tema de hidrocarburos, que es un tema que nos preocupa porque genera muchos ingresos para el país. Gracias, don Hugo. No, un placer.